Buenos días a todos. Esta es la segunda clase de lógica y argumentación. En esta clase vamos a ver los siguientes temas. Partes del argumento, cómo identificar argumentos. Por último, indicadores de premisas y conclusión. Veamos primero cuáles son las partes del argumento. Y vamos a ver que son dos las partes del argumento: la conclusión y las premisas. La conclusión es el enunciado que se defiende en un argumento y las premisas son las razones que apoyan a la conclusión. Es muy importante recordar que en lógica, conclusión no significa el final de algo, ni la moraleja de una historia, ni el resultado de una investigación. La conclusión es el enunciado que se quiere defender, el enunciado que queremos justificar. Bien, vamos a ver cómo identificamos las partes en un argumento. Vamos a ver dos métodos para identificar las partes del argumento. Y el primer método es preguntando lo siguiente: ¿qué se quiere defender? Esta pregunta nos va a ayudar a identificar la conclusión del argumento. ¿Y con qué razones se defiende? Esta pregunta nos va a ayudar a identificar las premisas o premisa del argumento. Vamos a ver un ejemplo y vamos a aplicar estas preguntas para identificar el argumento. Antes del 7 de septiembre de 2021, Coahuila era el único estado donde el aborto voluntario se castigaba con 1 a 3 años de cárcel. Sin embargo, el 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional la penalización del aborto. Abortar en México no es un crimen. Por lo tanto, no se puede castigar penalmente a la mujer que aborta. Ustedes pregunten qué se quiere defender en este párrafo, cuál es la idea que se quiere defender. Vamos a ver que en este párrafo hay varias ideas. Incluso podemos ver que el argumento se encuentra de la siguiente manera. El argumento es esta parte del párrafo anterior. Dice: abortar en México no es un crimen, por lo tanto, no se puede castigar penalmente a la mujer que aborta. Este es el argumento. Lo que quitamos del párrafo anterior es la explicación de la primera premisa, que es: abortar en México no es un crimen. Esto lo sabemos porque hace unos días en Coahuila se prohibió que se castigara esto a las mujeres que abortan. Entonces, aquí hay que preguntar, ¿qué es lo que se quiere defender? Y bueno, en este argumento lo que se quiere defender es que no se puede castigar penalmente a la mujer que aborta. Esa, entonces, es la conclusión. Y ¿cómo identificamos cuáles son las premisas o la premisa? Pues preguntando con qué razones se está defendiendo esta conclusión. Bueno, pues, ¿por qué no se puede castigar penalmente a la mujer que aborta? Pues porque abortar en México no es un crimen. Esa es la explicación de la conclusión. Entonces queda de esta manera. La conclusión en el argumento anterior es: no se puede castigar penalmente a la mujer que aborta, y la premisa es: abortar en México no es un crimen. Bien, entonces estas dos preguntas nos ayudan a identificar la conclusión y las premisas. Sin embargo, vamos a ver otro método para identificar conclusión y premisas a partir de los indicadores de premisas y conclusión. ¿Cómo podemos determinar cuál de las proposiciones es la conclusión de un argumento y cuáles son sus premisas? Ciertamente no puede uno confiarse al orden en que aparecen las proposiciones en un pasaje. Algunas palabras o frases normalmente sirven para introducir la conclusión de un argumento y son, por tanto, llamadas indicadores de conclusión. Entonces, en un argumento, la conclusión puede venir al inicio, puede venir en medio o puede venir al final. ¿Cómo vamos a saber cuál de las ideas es la conclusión? Pues a partir de ciertas palabras que son indicadores de premisas e indicadores de conclusión. Vamos a ver en primer lugar los indicadores de premisas. Y bueno, es una palabra o conjunto de palabras que introducen la premisa o premisas de un argumento. Por ejemplo, sea la letra P igual a premisa,
Y la letra C a conclusión. Entonces aquí la letra C representa los enunciados que son, o el enunciado que es la conclusión, y la letra P representa a los enunciados que son la premisa o premisas. Entonces aquí, porque es el indicador. Otro indicador es ya que, puesto que, debido a, puede inferirse de, las razones que. Entonces aquí tenemos 6 indicadores que lo que nos dicen es que después de las palabras que están señaladas aquí van las premisas y antes del indicador se encuentra la conclusión. Vamos a ver un ejemplo para que pues, vean cómo se utilizan estos indicadores de premisas. El argumento dice lo siguiente: la trata de personas debe prohibirse, ya que todo el que trata como mercancías a las personas atenta contra la dignidad humana, y todo el que atenta contra la dignidad humana debe prohibirse. Entonces aquí podemos ocupar el método anterior, preguntar qué es lo que se quiere defender y cuáles son las razones para defenderlo, o bien buscar esa palabra o conjunto de palabras que nos van a ayudar a saber si antes de ese conjunto está la premisa o antes está la conclusión. Vamos a regresar a la diapositiva anterior y vamos a ver qué conjunto de palabras están aquí que son indicadores. Entonces aquí vemos que es porque, ya que, puesto que, debido a, puede inferirse de y las razones que. Ok, aquí en este argumento el indicador que encontramos es ya que. Entonces este indicador vamos a ver qué tipo de indicador es. Es un indicador de premisa. Y lo que nos indica es que antes de ese indicador está la conclusión. Entonces, la trata de personas debe prohibirse, eso es lo que se quiere defender, es la conclusión del argumento, ya que es el indicador de premisas, y las premisas son todo el que trata como mercancías a las personas atenta contra la dignidad humana, y todo lo que atenta contra la dignidad humana debe prohibirse. Entonces aquí pues nos ayuda a identificar cuál es la conclusión y cuáles son las premisas. Vamos a ver entonces ahora los indicadores de conclusión. Y es una palabra o conjunto de palabras que introducen la conclusión de un argumento. Por ejemplo, sea la letra P igual a premisa y la letra C igual a conclusión. Entonces, a diferencia de los indicadores de premisas, en este caso, lo que aparece antes de este conjunto de palabras son las premisas y lo que viene a continuación es la conclusión, o sea, lo que está después de estas palabras. Aquí les puse 8 ejemplos de indicadores de conclusión, que son por lo tanto, de ahí que, por esta razón, por eso, lo que implica que, de P se sigue que, C, de P inferimos C, y de P podemos concluir que C. Estos son indicadores de conclusión. Vamos a ver un ejemplo y es el siguiente argumento. Hay cosas que no dependen de nosotros como la muerte. Desear lo que no depende de nosotros genera sufrimiento. Por esta razón, desear que no haya muerte genera sufrimiento. Ok, vamos a ver de este argumento cuál es la palabra o palabras que son un indicador de conclusión. Y tenemos de nuevo, por lo tanto, de ahí que, por esta razón, por eso, lo que implica que, de se sigue que, de inferimos y de podemos concluir que. Bien, aquí el indicador que está presente en este argumento es por esta razón. Entonces, este es el indicador de conclusión. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ah, pues que lo que va después de ese indicador es la conclusión. Entonces, en este ejemplo, la conclusión viene al final y en el indicador de premisas la conclusión viene al inicio. Entonces, vamos a ver cómo quedaría la conclusión. Es desear que no haya muerte genera sufrimiento. El indicador es por esta razón, que es indicador de conclusión, y las premisas hay cosas que no dependen de nosotros, como que haya muerte. Desear lo que no depende de nosotros genera sufrimiento. Entonces, estas serían las partes de este argumento.
Bueno, esto sería todo por la clase número 2. También vean el video donde explico en un pizarrón esto de las partes del argumento. Ustedes en la tarea van a tener que identificar las partes de algunos argumentos que les puse y también van a tener que transcribir algunas definiciones importantes que están presentes en este video. Entonces, nos vemos la siguiente clase y cualquier duda avísenme en el Teams, por favor. Hasta luego.